¿Alguna vez has tenido esa sensación, justo antes de un examen, de que te juegas la vida en un solo papel? Uf, ¿quién no? Esa tensión, ese silencio, y la pregunta que resuena en la cabeza de todo el mundo. ¿Esto entra? Siempre. Durante años, hemos asociado la palabra evaluación con un número, con una nota que parece ponerte una etiqueta. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Ya era hora. Queremos explorar una perspectiva totalmente diferente, una que no busca ponerte en un ranking, sino ayudarte a aprender de verdad. Exacto. Para este análisis, nos vamos a apoyar en las reflexiones de figuras claves de la pedagogía como Philippe Perrenaud, Pedro Ravella, Rebecca Anichowitz y también Alicia Camillioni. Nombres muy potentes. La misión es meternos a fondo para entender qué es eso de la evaluación significativa y por qué, si la tomamos en serio, podría cambiar las reglas del juego en la educación. Es que es un cambio de paradigma total. Implica dejar de ver la evaluación como la línea de meta, como un juicio final, y empezar a verla como el GPS que te acompaña durante todo el viaje del aprendizaje. Un GPS. Me gusta esa idea. Una herramienta, no un arma. Vale. Pues vamos a empezar a tirar del hilo, porque la primera idea que aparece en estos textos, sobre todo en los de Philippe Perrenaud, es bastante potente. Mucho. Viene a decir que, en realidad, cada profesor libra una especie de guerra civil dentro de su propia aula. Hay dos bandos irreconciliables luchando por el alma de lo que significa evaluar. Y lo curioso es que muchas veces no somos ni conscientes de ello. A ver, cuéntame cuáles son esos dos bandos. Es una imagen muy acertada. Perrenaud identifica esas dos lógicas que conviven y se pelean. Por un lado está lo que él llama, con un nombre un poco rimbombante, la fabricación de jerarquías de excelencia. Suena muy serio. Suena muy serio, pero en el fondo no es más que la evaluación de toda la vida. La fábrica de notas y rankings. Su función es clara: comparar, clasificar y seleccionar. Crea una pirámide, con los buenos arriba y los malos abajo. Espera un momento. Dicho así suena fatal, pero seamos honestos, el mundo funciona un poco así, ¿no? Las universidades seleccionan por nota, las empresas contratan fijándose en expedientes. Claro. ¿Podemos de verdad permitirnos ignorar esa función de clasificación que tiene la escuela? Es una pregunta clave, y es el nudo del problema. Nadie niega que esa función de selección exista y sea una demanda social. El problema es cuando esa se convierte en la única o la principal función de la evaluación dentro del aprendizaje. Ah, vale. Cuando el objetivo de un estudiante deja de ser entender la historia y pasa a ser únicamente sacar una buena nota en el examen de historia. La motivación cambia por completo. Claro. Como dice Pedro Ravella de forma muy directa, en este sistema la motivación se vuelve externa. La nota es la plata, un simple sistema de premios y castigos que vacía de sentido el propio acto de aprender. Entiendo. Es como si el premio se comiera al juego. Entonces, ¿cuál es el otro bando en esa guerra civil del aula? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la que Perrenaud denomina la lógica de la regulación de los aprendizajes. Aquí la evaluación cambia radicalmente de propósito. ¿En qué sentido? En que su objetivo no es certificar ni clasificar, sino que está al servicio de quien aprende. Es información útil. En palabras del propio autor, se trata de estimar el camino ya recorrido y simultáneamente el que resta por recorrer, para intervenir y optimizar los procesos. O sea, en cristiano, es usar la evaluación como un GPS. Exacto. Te dice, estás aquí y para llegar a tu destino te sugiero esta ruta. No es un veredicto, es una guía para el viaje. Y esto conecta con la motivación de verdad, la interna, las ganas de saber, de mejorar, de dominar algo. Para visualizar esta diferencia, Pedro Ravella usa una analogía que me parece brillante. La del juez y el entrenador, es que es potentísima. Explícala, porque se ve muy claro. Imagina un atleta de salto de altura. El juez olímpico solo aparece al final. Mira si el atleta ha superado o no el listón, levanta una bandera y anota un número. Es un veredicto final e inapelable. Vale. El entrenador, en cambio, está ahí todos los días. No le pone notas, observa la carrera, el impulso, la posición del cuerpo y le dice: oye, prueba a ajustar el brazo en el despegue o creo que estás dudando en el último paso. Le da pistas. Le da información precisa y útil para que en el siguiente intento el salto sea mejor. Vale, es una gran analogía. Pero
El atleta, al final del día, también necesita al juez para la competición. Y el alumno necesita una nota para pasar de curso. Claro, ese es el tema. ¿Cómo equilibramos el entrenamiento diario con la necesidad de esa calificación final que el sistema sigue exigiendo? Me da la sensación de que los profesores están atrapados en medio. Totalmente. Y los autores son muy conscientes de esa tensión. De hecho, es el gran reto. Pero la propuesta no es eliminar al juez, sino darle mucho más protagonismo y tiempo al entrenador. Entiendo. El sistema actual nos ha empujado a ser jueces el 90% del tiempo, cuando el aprendizaje real ocurre en el modo entrenador. Y la pregunta es por dónde empezamos. Eso es. Si queremos ser más entrenadores, la pregunta es, ¿qué herramientas concretas tiene ese entrenador en su maletín? Y ahí es donde entran conceptos como el de evaluación significativa. Exacto. Si queremos que la evaluación sirva para aprender, ¿cómo se materializa eso en un aula con 30 chavales? ¿Cuáles son esas claves? Pues la primera clave es un cambio de mirada radical. Es dejar de medir a todos con la misma vara y empezar a enfocarse en el progreso individual. El progreso. Sí. Ravella vuelve a dar en el clavo con otra metáfora, la del maratón. A ver, En un maratón popular corren miles de personas. ¿Cuántas corren para ganar? 10, 20. El resto corre contra sí mismo. Su éxito no es llegar el primero, es bajar su marca personal en 5 minutos o simplemente llegar a la meta. claro, la satisfacción viene de la superación propia. Justo. Con lo cual, la pregunta importante ya no es a qué distancia se ha quedado el alumno del 10, sino cuánto ha avanzado desde su punto de partida personal. Precisamente. Y esto nos lleva a situaciones muy complejas, como la que cuenta el propio Ravella sobre una maestra que quería ponerle la máxima calificación a una alumna con síndrome de Down. Uf, La niña, partiendo de una situación muy difícil, había hecho un progreso gigantesco durante el año. Si la evaluaba en función de su propio progreso, de su marca personal, merecía la mejor nota sin ninguna duda. lógico. Esto, y que esa nota, en el futuro podría ser malinterpretada. Es un dilema tremendo. ¿Qué haces ahí? ¿Premias el esfuerzo y el avance o certificas un nivel estándar? Pone sobre la mesa el conflicto real que vive cualquier docente. Exacto. Este caso es el ejemplo perfecto de la tensión entre las dos lógicas. No hay una respuesta fácil, pero visibiliza la necesidad de tener sistemas que valoren y comuniquen ambas cosas. El progreso y el nivel, sin que una anule a la otra. Eso es. Vale. Primera clave. Foco en el progreso. ¿Cuál sería la segunda? La segunda parece de sentido común, pero se nos olvida constantemente. La coherencia. Alicia Camillioni habla de congruencia. Congruencia. Significa que no puedes evaluar algo que no has enseñado o practicado. La evaluación no puede ser una emboscada o un examen sorpresa sobre algo que apenas se ha mencionado en clase. Tiene que ser el reflejo del proceso. Claro. Como dice Camillioni, tiene que haber honestidad pedagógica. Si te pasas las clases fomentando el pensamiento crítico y el debate, y luego el examen es un tipo test de memorización pura y dura, No es coherente. Es un fraude. exacto. Me recuerda a un profesor de literatura que tuve. Nos hacía analizar poemas, buscar dobles sentidos, debatir, y luego el examen final fue poner el nombre del autor a una lista de 20 obras. Uf, qué bajón. Fue una decepción tremenda. Sentíamos que nada de lo que habíamos aprendido importaba. Ese es el sentimiento. La evaluación le manda al estudiante el mensaje más potente sobre qué es lo que de verdad importa. Si la evaluación solo pide memoria, el alumno estudiará para memorizar. Aunque el profesor hable de creatividad. Da igual. Y la tercera clave, que es el verdadero motor de este cambio, es la retroalimentación. La retroalimentación, o devolución como prefiere llamarla Ravella. Sí. Y es crucial entender que no es lo mismo que corregir. ¿Cuál es la diferencia? Corregir es poner un tic verde o una cruz roja, ¿no? Corregir es simplemente señalar el error, juzgar. Retroalimentar es ofrecer información útil para que el estudiante pueda mejorar por sí mismo. Vale. No es decir esto está mal, es dar pistas para que entienda por qué está mal y cómo podría hacerlo mejor. El ejemplo que narra Ravella de la clase de soldadura es absolutamente espectacular para entenderlo. Cuéntalo. Cuéntalo, porque visualiza perfectamente la idea. Eso en una escuela técnica. Un profesor de soldadura, en lugar de ir puesto por puesto diciendo esto bien, esto mal, hace algo diferente. ¿Qué hace? Coge una mesa larga y coloca sobre ella trabajos de soldadura de otros años, ordenados de peor a mejor calidad,
de la chapuza a la pieza perfecta. Una escala visual. Eso es. Los alumnos terminan su trabajo, se acercan con su pieza en la mano a esa mesa, la comparan con la escala de ejemplos y la magia ocurre. ¿Así? Muchos, sin que el profesor diga ni una sola palabra, miran su pieza, miran los ejemplos, se dan cuenta de la diferencia y se vuelven a su puesto de trabajo a mejorarla. Pero eso es increíble. El profesor no interviene para nada. Parece casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Funciona siempre así de bien? Condiciones. Primero, los criterios de qué es un buen trabajo son visibles y comprensibles. Entiendo. Segundo, se le da al alumno la autonomía de juzgar su propio trabajo. Y tercero, se le da la oportunidad de mejorar. Eso es retroalimentación en estado puro. Dame otro ejemplo, algo que no sea tan técnico. Pues mira, en lugar de subrayar todos los errores en una redacción, devolverla con una sola nota. Este texto tiene 5 errores de concordancia. Búscalos. Ah, claro. La tarea de encontrar, entender y corregir el error se transfiere al estudiante. La retroalimentación no es la solución, es un mapa para que el estudiante encuentre el tesoro. Todo esto que estamos comentando, foco en el progreso, la retroalimentación, la coherencia, suena que el peso y la responsabilidad se desplazan enormemente hacia el estudiante. Es que Ya no es un sujeto pasivo que recibe una nota y se va a casa. ese es el objetivo final. Es la idea de la autorregulación. Tanto Perrenold como Anijovic coinciden en que el fin último de una evaluación que educa es que el estudiante se apropie de estas herramientas. Que sepa ser su propio entrenador. Justo. Que sepa diagnosticar sus puntos fuertes, sus debilidades y trazar un plan para mejorar. Pero a ver, seamos realistas. ¿Los alumnos, sobre todo los más jóvenes, saben autoevaluarse? ¿No puede acabar esto en un caos donde unos se regalan la nota y otros se hunden? Claro, Esa capacidad no surge de la nada. por supuesto que no. Y esa es otra de las claves. La capacidad de autorregularse también se enseña y se aprende. No podemos pedirle a un alumno que se autoevalúe si nunca le hemos enseñado cómo hacerlo. Hay que entrenarlo. Exacto. Rebecca Anijovic insiste en que hay que dedicar tiempo en clase a que los estudiantes aprendan explícitamente a, primero, autoevaluarse con criterios claros, segundo, a recibir críticas constructivas y tercero, a ofrecer retroalimentación útil a sus compañeros. Para que funcione, las reglas del juego tienen que ser transparentes. Tienen que serlo. Los criterios de evaluación deben ser públicos, claros y discutidos con los alumnos desde el principio. Aún así, me imagino un profesor escuchando esto y pensando, muy bonito, pero yo tengo 30 alumnos por clase y un temario que cumplir. Perrenoud, que era bastante pragmático, también señalaba estos obstáculos, ¿no? Sí, él era muy consciente de las dificultades del mundo real. Menciona la evidente falta de tiempo, las ratios elevadas. También habla de la dificultad de entender qué pasa por la cabeza de cada alumno, que es como una caja negra. Y el foco en el resultado. Y alerta sobre una tendencia muy humana que tenemos los docentes. Nos centramos tanto en que la tarea final salga bien, en el producto, que nos olvidamos de analizar los procesos mentales y los aprendizajes de fondo que se han movilizado. Entiendo las herramientas para el aula, pero me da la sensación de que estamos hablando de cambiar el motor de un coche cuando quizá el chasis entero está oxidado. Es que es así. Esto no es solo cosa de la voluntad de un profesor, es un cambio mucho más profundo. Has dado en el clavo. No es cambiar una técnica, es cambiar un paradigma. Y aquí es donde la idea de dos investigadores, Sarnia y Corbo, es demoledora. ¿Qué dicen? Dicen que la evaluación es el horcón del medio de toda la estructura educativa. El horcón del medio. ¿Qué es un horcón? Un horcón, para quien no lo sepa, es esa viga maestra de madera que sostiene todo el tejado en una construcción rústica. Si quitas el horcón, se viene todo abajo. O sea, lo que nos están diciendo es que todos los debates sobre metodologías innovadoras, aprendizaje por proyectos, tecnología en el aula, no sirven de casi nada si no cambiamos esa viga central. Si al final del día la evaluación sigue siendo la misma de hace un siglo, todo lo demás es maquillaje. Exactamente. Su argumento es que la forma en que evaluamos es el dispositivo más poderoso del sistema. Puede ser una herramienta para reproducir las desigualdades sociales o puede ser una palanca para la transformación. Y esto conecta con otra metáfora de Ravela. Con la última gran metáfora. Él dice que el modelo educativo tradicional, heredado de la sociedad industrial, está pensado como una escalera. Una escalera.
Claro, donde se espera que todos los alumnos suban al mismo ritmo, peldaño a peldaño, año a año. Un modelo rígido y lineal. Eso es. Y si alguien se cae de la escalera, es su problema. Una evaluación formativa que atiende a la diversidad exige pensar el sistema de otra manera. ¿Cómo? Ravella propone la imagen de un laberinto. Un sistema con múltiples trayectorias posibles, con diferentes ritmos, con caminos que se bifurcan, donde hay distintas formas de llegar a destinos igual de valiosos. Pero claro, esto genera esa tensión brutal en el profesorado. Claro, se sienten, como dice la propia palabra que usa Ravella, entrampados, atrapados entre el discurso pedagógico, que le pide ser un entrenador en un laberinto, y la realidad administrativa, que le exige ser un juez en una escalera. Es que, después de todo este recorrido, queda clarísimo que el gran cambio es pasar de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje. Totalmente. Es dejar de pensar en la evaluación como una foto fija al final del proceso, como si fuera un juicio final, y empezar a verla como una película, como un proceso continuo que acompaña, que informa y que nutre. Ha sintetizado la idea central a la perfección. En definitiva, es transitar de una cultura de la calificación a una cultura del crecimiento. Exacto. Las dos lógicas de Perrenoud nos mostraron la encrucijada. El enfoque en el progreso de Ravella nos dio una nueva meta. La coherencia de Camiglioni nos recordó la importancia de la honestidad. Y el protagonismo del estudiante que propone Anijovic nos señaló el objetivo último, formar aprendices autónomos. Para cerrar, y como hacemos siempre, nos gustaría dejar una última reflexión en el aire. Una pregunta que va un paso más allá de lo que hemos hablado, y que viene de esa perspectiva más crítica de Sarne y Corbo. La pregunta que plantean es la siguiente. Si aceptamos que la forma en que evaluamos es, en el fondo, una práctica política que decide qué conocimiento es valioso y cuál no, entonces cabe preguntarse, ¿qué saberes, qué formas de pensar y qué talentos invisibiliza o directamente devalúa el sistema tradicional de calificación? Es una pregunta muy potente. Y una más. Si evaluar es una acción con profundas consecuencias sociales, ¿qué tipo de ciudadanía y, en última instancia, qué tipo de sociedad busca construir una evaluación que sea verdaderamente formativa y transformadora?